En este primer episodio de Cúrate en Salud vamos a hablar del magnesio y sus funciones. Además, vamos a decirles cuándo es necesario suplementar y cuándo vas a elegir cada tipo de magnesio. Hablaremos de las interacciones más típicas con fármacos. Y finalmente resolvemos algunas cuestiones típicas que se dan sobre este mineral. Y sin más, empezamos. Bueno, Josep, ¿Qué pasó? ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, aquí repitiendo. Bueno, vamos a decir que este es nuestro primer podcast de Cúrate en Salud. Tuvimos unos pequeños problemas con el primer directo, así que hemos tenido que repetir, pero bueno, de todo se aprende y seguramente se sale mucho mejor también. Efectivamente. Cuéntame, ¿Qué me traes hoy? ¿qué te traigo hoy? Bueno, pues hoy te traigo, que se me ha caído por los... Aquí, hoy vamos a hablar de un mineral muy importante que yo creo que ya enseñando esto que tengo por aquí y un librito que tú tienes por ahí, podemos dar unas breves pistas. Bueno, enseña el libro, por favor, enseña el libro para dar una pequeña pista, a ver si la gente sabe de qué más o menos podemos hablar. Pues yo, mira, te traigo una reliquia, tío. ¿Adivinas de cuándo es este libro? A ver, por la carátula de ayer no es. No, ni de anteayer, creo que tampoco. A ver, Ni del año pasado, y creo que está escrito a máquina. Cuéntame, ¿de cuándo es eso? De 1979, tío. De Ana María la Justicia. Bueno, ojito, ¿eh? Y fue ella la pionera de hablar del magnesio. El magnesio, del mineral del que les vamos a hablar hoy. Voy a decirle a todos nuestros oyentes cómo se llama el libro, porque es súper interesante y habla de todo lo que hoy sabemos, pues ya ella lo sabía en 1979. Bueno, ella y los que se dedicaban Sí, ella daba a sus divulgar, ¿no? A estudiar el magnesio. a estudiar el magnesio. Y ahora que está tanto de moda, pues ella fue la pionera. La pionera. Hace 50 años. Total, de hecho, en su libro, yo que me lo he leído y me queda poquito para acabarlo, muchas personas la tachaban, y ella misma lo decía, como un poco de loca, cuando decía que solamente por tomar ese mineral mejoró su salud considerablemente. Pues ya ves tú qué loca. Ya ves tú. Lo que pasa es que tiene que esperarse a 50 años y que la pobre ya falleció para que ciertamente tenga un reconocimiento. Y nunca lo ha tenido. O sea, nunca le han dicho Ana María de la Justicia, la pionera del magnesio en España, ni Nunca nada la por el puesto por las estilo. nubes, ¿no? Ella misma sí, en su empresa seguramente. Pero Sí, ha que costado mucho. le ha costado mucho y no tiene el reconocimiento que a lo fuerte mejor de se decir, merece, ¿no? Claro. Vale, perfecto. Bueno, Entonces, nosotros, esto queda como un... una anotación importante de Eso nuestro es. primer episodio y que menos que empezarlo, haciendo una pequeña mención también a Un esta pequeño mujer. homenaje a Ana María de la Sí, Justicia superimportante, me y parece. su trabajo con el magnesio. De Genial. hecho, el libro se llama El magnesio. El déficit de magnesio está íntimamente relacionado con problemas como la artrosis, arteriosclerosis y aumento del cáncer. Imagínate, en 1979 ya ella lo dejó caer. Sí. Y es que además habla de un montón de cosas. O sea, habla de lo que ahora todos los influencers hablan. Sí. Pues ya hablaba ella. Vamos a hacer nosotros unos más también, pero bueno, vamos a intentar dar nuestra pincelada, nuestra Claro. especial pincelada de Pero nosotros información. estamos basados. Me parece bien. Voy a Bueno. enseñarlo a cámara Sí, enséñalo, para que la gente lo vea. Dale ahí un primer plano. Que se vea perfectamente. Está bien. Es un libro que, obviamente, si tú te pones ahora a lo mejor con todos los conocimientos que hay por ahí y tal, pero a mí me parece que para empezar poniendo el magnesio en un contexto en esa época, increíble que ella investigase y ya hablase de él. Y de todo lo que sabemos. Y gracias a ella sabemos también mucho de lo que sabemos hoy en día. Tal cual. Bueno, porque el magnesio vamos a empezar un poquito, ¿no? Poniéndolo en contexto y en primer plano. El magnesio es un mineral de la tabla periódica, un elemento de la tabla periódica, muy conocido por un montón de gente, y que es muy importante para nuestro organismo porque participa en un mogollón de reacciones metabólicas, ¿vale? Como por ejemplo puede ser una de las más conocidas y de las importantes, por ejemplo, la síntesis de proteínas. Por ejemplo, obtención de energía, muchas más. Entonces, también había escuchado que estaba relacionada con contracción y relajación muscular. Relajación muscular. Es que si nos ponemos aquí a hablar y a escribir, podemos, vamos, a achacar un montón de reacciones. Sí, si me dices que hay como 500 Como reacciones. 500, si me pongo a numerarlas todas, podemos estar aquí y tampoco soy un bioquímico para poder hablar de ellas, pero bueno, lo que vamos a intentar hoy en este podcast es situar a la gente sobre que conozca el magnesio y
por qué se toma, por qué se recomienda tomar y vamos a dar unas pinceladas de tipos de sales, etcétera, etcétera. Entonces vamos a seguir un poquito con el, con el podcast hablando también de, a ver, magnesio. Bueno, voy a preguntarte un poquito, ¿qué, aparte de estas reacciones metabólicas, qué más me puedes contar sobre él? Pues, por ejemplo, lo que te preguntaba o lo que te afirmaba, ¿Mm? que el magnesio está relacionado con la relajación muscular. Por tanto, un déficit de magnesio nos va a llevar a que aumenten las contracturas musculares, Mira, aunque nos sentamos mucho más rígidos. Y al final, pues bueno, puede afectar todo lo que es la musculatura. También se ha relacionado su déficit, sobre todo no el magnesio en sí, ¿Mm? sino bajos niveles, con problemas de hiperexcitabilidad relacionados con ansiedad Vale, e incluso con depresión. una presión. Sí que es verdad que, a ver, los estudios no son tan concluyentes como podría ser un fármaco, pero también es verdad que hay estudios metaanálisis que juntan un montón de estudios, entonces lo que haces es ampliar la cantidad de datos que tienes, Sí. y sí que se ha visto que si tienes déficit, una recuperación de ese magnesio va a llevar a que la persona tenga menos ansiedad, tenga menos depresión. Entonces, por lo que estamos viendo, casi todos estos problemas se ven cuando tenemos un déficit de magnesio. ¿Y por qué tenemos un déficit de magnesio hoy en día? Bueno, hoy en día y ya desde hace mucho tiempo. Por hacer un poquito de mención al libro de Ana María de la Justicia, ya ella en esa época hablaba, en 1979, de que la población ya tenía déficit de magnesio. ¿Por qué se produce este déficit de magnesio? ¿Por qué tú crees que hoy en día tenemos este déficit de magnesio? A ver, por lo que decía Ana María de la Justicia, y ya lo decía hace 50 años, es que cada vez los suelos tienen menos magnesio. Y al final, los suelos es de donde se alimentan las plantas. Y nosotros obtenemos el magnesio de las plantas, Y los alimentos, vale. de los alimentos en general, pero digamos que es el primer paso en la cadena trófica, las plantas. Punto. Entonces, si hay menos magnesio en los suelos, las plantas van a tener menos magnesio. Efectivamente. Y si las plantas tienen menos magnesio, a nosotros en la dieta nos va a llegar mucho menos magnesio. Claro, esto lo decía Ana María de la Justicia mucho tiempo atrás. Tú imagínate ahora, con esa agricultura súper intensiva, Sí, para poder alimentar a toda la superpoblación que tenemos ahora, pues claro, ¿qué pasa? Pues que si antes estaba mal, ahora los suelos van a estar o están mucho más mucho explotados más y con explotados y no mucho están menos magnesio. equilibrados, exacto. Entonces, es muy común que al final, pues, las personas tengamos ese déficit de magnesio que naturalmente tendríamos con una dieta con alimentos ricos en magnesio. Y hablando de dieta, otra cosa por tocar también es que, seamos sinceros, vivimos hoy en día en un ritmo de vida muy acelerado. Es decir, no nos preocupamos tanto por lo que comemos, intentamos que todo lo que se va a comer sea rápido. Vamos a también hablar como sustancias como alcohol, exceso de cafeína, exceso de bebidas energizantes, todo eso también influye en la absorción de magnesio. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que las dietas occidentales hoy en día ya de por sí, por los problemas de per se que traíamos ya de base en esa época, hoy se han acrecentado porque, pues lamentablemente, llevamos una vida muy acelerada y no nos sentamos a plantearnos muy bien, oye, me estoy sentando bien en mis niveles de magnesio, me alimento bien, sobre todo eso, me alimento bien. ¿Tú crees que hoy en día podemos obtener una gran cantidad, o sea, realmente nos alimentamos bien hoy en día? Yo, desde mi punto de vista, no. Y lo veo claramente porque un montón de personas llegan al punto demostrador con problemas que casi muchas veces, y lo veo, se solventan suplementando con magnesio. ¿Sabes lo que pasa? Que por una parte creo que es falta de cantidad de magnesio en los nutrientes, o en los alimentos, perdón, pero también por otra parte es una falta de información, o una no desinformación, sino demasiada información. Porque además de eso, de que no hay suficiente nutriente en los alimentos, las personas no saben qué alimentos tienen ¿Qué magnesio. alimentos tienen magnesio? Entonces, si no sabemos, es imposible que podamos actuar en consecuencia. Vale. ¿Qué, dónde podemos encontrar Sí. ¿Qué alimentos, por ejemplo, en qué son ricos en alimentos? magnesio?
Dímelo tú, que me has traído aquí un regalito. Mira, por un lado tenemos los frutos secos. Vamos a tachar un poquito así por no hacer temas de publicidad y marketing. Que sí, que nos pague Juan Roch. Bueno, en definitiva, los frutos secos. Los frutos secos son una base rica de magnesio, en concreto las almendras, los anacardos, pero el problema también radica en que, bueno, vamos a ver, aparte de esto, vamos a tocar también como las hortalizas, espinacas, prácticamente todos los que hoja verde, ¿no? brócoli también, son ricos en magnesio. Pero vamos a ver, ¿cuánta gente tú te crees que se alimenta? Yo, porque comer brócoli, comer hortalizas a veces se nos hace un poquito difícil, ¿eh? Sobre todo también porque otra cosa importante es cómo se comen. Estamos hablando de que los métodos culinarios, cocción o altas temperaturas también degradan mucho el... Sobre todo en la industria. Una vez estás sobrecocinado, o se ha perdido directamente durante la cocción a través de los líquidos que se van perdiendo, es mucho más complicado. Es mucho más complicado tener ese magnesio. A ver, al final, si no podemos obtenerlo de la naturaleza, pues no nos queda otra que una suplementación. Exactamente. Y ahí es donde vamos a entrar. Ahí es donde vamos a entrar nosotros. Exacto. Bueno, vamos a entrar en el contexto hablando, para empezar un poquito, de cómo se absorbe el magnesio. Sí. A ver, la absorción del magnesio necesita, primero que nada, la acidez del estómago. Y después, cuando llega al intestino, va a ir absorbiéndose dependiendo un poco de la sal que le acompaña. Vale. Es decir, hay sales que van a hacer que el magnesio se absorba muchísimo y hay sales que van a hacer que el magnesio apenas se absorba, quedando en el intestino y teniendo unos efectos en el intestino. Vale, que eso es lo que conocemos mayormente como la biodisponibilidad, ¿no? Efectivamente. Que vamos a explicar un poquito. La biodisponibilidad es esa capacidad que tiene una sustancia de llegar al intestino, ser absorbida y estar disponible en sangre para que se realicen sus funciones y el cuerpo la pueda utilizar. Vamos entrando como un poquito de forma así esquemática, es como decir, lo que consumo y lo que soy capaz de absorber, ¿no? Así es. O vamos a hablarlo en plan, porque eso es otra. A ver, sorpréndeme. Te sorprendo. Por ejemplo, cuando mencionemos ahora las sales de magnesio, vamos a ver que no, no todas se absorben por igual. Y eso va, por ejemplo, voy a ponerte el ejemplo del hidróxido de magnesio, que es una sal de magnesio que tiene mucha cantidad de magnesio, pero a la hora de absorberse en el intestino, se absorbe súper mal. Entonces, por hacer una relación a lo que es la biodisponibilidad, poniendo como ejemplo el hidróxido de magnesio, es decir, yo tengo como lo que quiero o lo que pido y lo que me llega, ¿no? Haciendo a esta mención que hacemos a veces cuando hacemos... ¿no? Sí, exacto. Entonces, por ejemplo, si un hidróxido de magnesio es muy rico en magnesio, sí, pero nuestro cuerpo no es capaz de absorber toda esa cantidad por X motivo. Y eso es lo que queremos tener un poquito, que tengan en cuenta qué significa la biodisponibilidad a la hora de elegir una sal de magnesio. Vale, entonces cuéntame un poco las sales que tenemos en el mercado. Vamos a hablar de sales. Vamos a hablar de sales que tenemos en el mercado. Normalmente, que suelen ser un poquito ya más fármacos, tenemos las sales, los óxidos de magnesio, ¿vale? Por un lado, que como dije antes en la comparación, se absorben bastante mal. Son sales muy ricas en magnesio, pero que tienen una mala absorción. Entonces, normalmente su uso principal suele estar destinado para problemas de estreñimiento, porque es verdad que tiene un efecto laxante muy potente, entonces es una sal utilizada mucho para eso. Ya hoy en día se usan menos porque han sacado muchos productos que tienen a lo mejor mejor uso para este caso, pero bueno, sabiendo eso, todavía a día de hoy se siguen utilizando esas sales de magnesio. Claro, entonces el medicamento serían los óxidos. Los óxidos. Entonces tenemos como medicamento óxidos y vamos a ver los suplementos. Y vamos a ver los suplementos. Van a aportar... Vale. Suplementos, vamos a hablar de uno muy conocido y vamos haciendo una mención a la María de la Justicia, que prácticamente fue de los primeros suplementos de magnesio que sacaron, que es el cloruro y el carbonato de magnesio, ¿vale? El cloruro de magnesio es una sal inorgánica, ¿vale? Es una sal inorgánica que para absorberse depende del pH, lo que tú comentabas antes, o sea, depende de la acidez que tengamos en el estómago. Es decir, como esta sal se tiene que separar para absorberse, va a ser muy importante que tengamos una correcta acidez del estómago. Y es aquí donde más adelante diremos que ciertos medicamentos interfieren en la absorción, por ejemplo, de este tipo de sales, ¿vale? Pero lo dejamos para luego. Lo dejamos para luego. Eso más adelante.
Entonces, sabiendo esto, el cloruro de magnesio se utilizó en un principio para lo mismo, aumentar niveles de magnesio y mejorar, por ejemplo, contracción muscular, cansancio, mejoraba también la síntesis proteica. Entonces, fue más o menos de los pioneros junto con el carbonato de magnesio, que también tiene su pequeño problema laxante. El cloruro también, en menos medida que los hidróxidos, pero también producía y produce esos efectos laxantes, ¿vale? Vale, entonces tenemos Hidróxidos, hidróxidos, que son que fármacos. son fármacos Después inorgánicos, tenemos las sales inorgánicas, exactamente, que vamos a tener ese problemita de absorción. exacto, Y después pasamos a las sales orgánicas. orgánicas, exacto, donde tenemos, por ejemplo, el citrato de magnesio. Ujú. Tenemos también, bueno, vamos a hablar del citrato de magnesio, que es de los que Vamos a ir más, hablando uno a uno sí, si quieres. que es de los que más normalmente, bueno, antes no lo dijimos, pero nos dedicamos, somos farmacéuticos y nosotros, yo por ejemplo, trabajo en farmacia comunitaria, al igual que Josep, y una de las cosas que nos suelen venir mucho a la farmacia a pedirnos, pues, oye, déjame un citrato de magnesio que me lo han recomendado. Pero pues, es lo típico, ¿no? Sí, sí. Dame, y digo, bueno, vamos a ver por qué me pide el citrato de magnesio, porque es eso. Hoy en día la gente cuando viene a la farmacia no viene, tenemos tanta sal y tantos, como tú decías antes, tantas formulaciones en mercado o suplementos en mercado con distintas sales que no sabemos a veces No cuál sabemos por elegir. dónde tirar. Entonces mi amigo me dice, oye, yo me tomo este y me va genial. Entonces yo voy a la farmacia y si mi amigo toma esa, Le ha ido yo de tomo, o lujo, sea, claro. si él se tira por un puente, yo me tiro también. Esa es A ver, la, es normal, porque en temas claro, de salud, pues la recomendación la siempre es recomendación, sí, algo bastante importante. efectivamente. Pero bueno, ya de momento hemos dicho las inorgánicas. Vamos a continuar con las orgánicas y vemos cada una qué es lo que aportan y qué es lo que nos pueden ayudar. Tú has dicho el citrato. El citrato de También magnesio, tenemos bisglicinato de magnesio, los glicinatos. que va a ayudar, primero, esa glicina en la que viene el magnesio unido o quelado, ¿Qué lado es esto? lo que va a hacer es que se absorba mucho mejor. Y va a tener una accesibilidad un poco mayor al sistema nervioso central, al cerebro y médula, y gracias a la glicina va a tener un efecto de regular procesos ansiosos y depresivos. Exacto. Sí. Entonces la gente puede relajarse, ayuda Sí. a la relajación. Y lo que beneficia muchísimo la absorción de este tipo de suplementos o este tipo de sales es que al venir unido a un aminoácido tienen un modo de absorción totalmente distinto, sino que aprovechan unas proteínas de membrana que se encuentran en la célula por el que se absorben y entonces prácticamente se absorben mucho mejor que el resto porque no dependen tanto del pH del estómago. Entonces una sal indicada, por ejemplo, cuando estamos tomando cierto medicamento que luego mencionaremos, ¿vale? ¿Cuál más? Pues vamos a englobar que hemos hablado de que están los Citrato. hidróxidos, los inorgánicos como el cloruro, tenemos los orgánicos como el citrato y después tenemos los quelados que van unidos a aminoácidos. Entonces, hoy en día son los más o menos los pilares, ¿no?, de magnesio que nos Sí, son los que encontramos más hoy en día. Tenemos se el glicinato de magnesio, el treonato de magnesio, es otra sal también de magnesio que se utiliza mucho. Bueno, hoy en día se está utilizando mucho. Yo sé que las últimas que conocí, la verdad, porque lo están utilizando. No hay estudios específicos en los que digan, pero están ya dando notas de que es una sal que se almacena más a nivel cerebral por por ese canal de aminoácidos que utiliza para absorberse y mejora mucho lo que es el nerviosismo, mejora mucho el estrés, el insomnio. Lo único problema que tiene es que para que se pueda llegar a esos niveles, hablan de dosis muy altas, dosis de casi de 2 o 3 gramos para, para dar estos efectos, ¿vale? ¿Y qué me dices del taurinato? Taurinato también, importante, ligado a la taurina, también, más de lo mismo igual que el resto de quelados. Aprovecha ese aminoácido para entrar en la célula y lo que conseguimos con ese taurato de magnesio es que también se ha utilizado sobre todo para el tema de problemas cardiovasculares. Tiene un efecto bastante directo sobre la contractilidad muscular del corazón y relaja también los vasos sanguíneos. Entonces, para gente que tiene problemas de hipertensión o problemas cardíacos, está funcionando muy bien o son los usos que se les están dando a día de hoy, ¿vale? Entonces, bueno, es un magnesio bastante interesante. No se ve tanto, o yo por lo menos no me lo piden tanto en el punto de mostrador en la farmacia. Casi hoy en día la gente siempre viene buscando los citratos o los glicinatos de magnesio, que son, yo creo que las presentaciones que más se venden, Sí. pero bueno, está bien saber que también existen otro tipo de sales que también tienen estos usos a día de hoy.
Sí, lo que estamos viendo también con este tipo de sales es que no solo es el efecto del magnesio, sino la molécula a la que va unida o quelado también va a tener un efecto. En efecto. Tenemos pues, la glicina, que va a Sí. ayudar a nivel cerebral, igual treonina. También vamos a tener la taurina, La taurina, que va a ayudar a nivel a cardiovascular. nivel cardiovascular, sí. Las Después enzimas, también tenemos el malato de magnesio, otro que de va a magnesio. ayudar a aportar un poquito más de energía a la musculatura. Mm. Entonces, pues vemos cómo a través de la industria, pues cada vez tenemos no solo el efecto del magnesio, sino otras moléculas que ayudan a que se absorba y que además van a aportar otro beneficio. Sí, la cantidad de sales que van apareciendo, ¿no? Sale Sí, una, sí, sale otra y y cada vez van más, cada vez aportando más. cada vez mejor y mejor absorción y mejor. Sí, sí. Entonces, bueno, es importante saber que eso es lo que vamos a más o menos hablar un poquito más adelante, a cómo orientar qué sal de magnesio tengo que tomar o me va a beneficiar a mí en este caso, ¿vale? Entonces, vale. Hablábamos antes de la alimentación del magnesio que se encuentra en los alimentos y en los suplementos. ¿Cuánto yo necesito tomar de magnesio al día? Vale. De magnesio al día se recomienda alrededor de unos 400 miligramos, más o menos, cuando una persona adulta y sana. Utilizando. Entonces, 400 miligramos aproximadamente, vamos a, por ejemplo, por poner el paquete este de almendras que tengo aquí, por 100 miligramos de magnesio, perdón, de almendras tenemos 220 miligramos de magnesio. Vale. Aparte, 100 miligramos de magnesio que, bueno, perdón, que estaba en este vaso, pasa que antes me la comí porque tengo déficit. Y me hacía falta magnesio. Pero antes lo pesamos, que lo vimos, lo que pasa es que el problema del directo que tuvimos antes, pues bueno, me las comí todas, ¿vale? Pero a ojo, que yo lo vi más o menos, aproximadamente, habíamos visto que una dosis de 80 miligramos de magnesio venían aproximadamente en unos 30 gramos, Sí. aproximadamente. Era una cosita así más o menos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que muchas veces llegar con la alimentación Cuesta. cuesta. Cuesta y teniendo en cuenta lo que hemos hablado antes, de que hay déficit en los suelos y que Y pues, no la todo gente tampoco se alimenta se alimenta correctamente. correctamente. Y hay que, no solamente eso, a lo mejor tú te alimentas aparentemente bien, pero también está la necesidad por tu estilo de vida Efectivamente, que la demanda de magnesio aumenta. efectivamente. Ahí podemos hablar, por ejemplo, de los deportistas, los que tienen una necesidad mucho más grande por la actividad muscular que tienen y además porque excretan más. Al final estamos hablando de personas que no dejan de sudar, sudan, 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 entonces tienen una pérdida de magnesio mucho mayor. Y la necesidad que tienen sus músculos, pues Y también claro, y los demanda músculos que también necesitan bastante más, son músculos más grandes, más hay más activos, contractilidad necesitan más muscular, hay energía. más, vale, exacto. Y por otro lado, también tenemos otro grupo de población que requiere mucho más magnesio, que son las embarazadas. Estamos hablando que las embarazadas necesitarían el doble de magnesio diario. Hombre, es que las embarazadas siempre necesitan de todo, De prácticamente todo el doble. Sí, es una ley ahí. Y de hecho, si estamos pensando en 80 miligramos o sea, sí, 200 miligramos de magnesio, estamos hablando de 2 paquetes como esos al día de almendras. Va a acabar Porque, aborreciendo las almendras al final, yo claro, creo. y los frutos Y los frutos secos secos y la espinaca y todo lo que me y ponga. con Sí, 25 kilos más. sí. Otra, otro grupo que también tiene aumentadas sus necesidades de magnesio son las personas que toman ciertos fármacos. De aquí ya no me lo puedo callar más. Venga ya, dale. Y ya tengo que soltarlo, Dale, ¿vale? suéltalo, suéltalo. Entonces, las personas que toman inhibidores de la bomba de protones. El más conocido de esta familia, el omeprazol. Entonces, ¿qué ocurre cuando tomamos omeprazol? A ver si me puedes explicar un poquito qué pasa. ¿Por qué la gente que toma omeprazol tiene que tomar más magnesio? Vale. Cuando tomamos omeprazol, sobre todo de forma crónica, ¿Mm? porque si durante un mes me estoy tomando omeprazol, al final los efectos sobre la absorción de magnesio y los niveles que yo tengo apenas afecta porque tenemos reservas y el cuerpo puede subsistir sin ningún problema. El problema es cuando lo tenemos años. Esto, junto que a lo mejor esa persona ha tomado otros fármacos, eh, pues hace que este fármaco hace que baje la acidez del estómago. Efectivamente. Vamos, que es tu proceso principal. Claro, si hemos dicho que el magnesio necesita la acidez del estómago para poder absorberse, si bajamos la acidez del estómago, no se va a absorber. Por tanto, esto llevado en el tiempo va a hacer que cada vez los niveles de magnesio sean menores. Y al final esa persona acabe con un déficit de magnesio. Un déficit de magnesio. Que es lo que hoy en día lo que más vemos. Porque Efectivamente. si
Siendo sinceros, de las visitas que vienen a la farmacia, de todas las dispensaciones de receta electrónica que podemos tener, todo el mundo tiene pautado un omeprazol. Claro. Y ahora vamos al problema más grave. A ver, Y es que vamos bajando magnesio y el reservorio de magnesio en el cuerpo es el hueso. ¿Qué pasa en personas mayores, sobre todo en mujeres mayores? Que a partir de la menopausia empiezan a perder densidad ósea. ¿sigamos? Entonces, si encima lo agravamos con que cada vez tiene menos magnesio, el hueso cada vez va perdiendo más y más y más y más. Entonces puede pasar que estas personas cada vez tengan una densidad ósea menor y acaben en fracturas todavía más tempranas de las que suelen pasar pues alrededor de pues, unos 80 años o por ahí. Bueno, y ya lo decía en el libro Anabel de Justicia, hablaba mucho de eso, de problemas que tenía ella a nivel óseo por el déficit de magnesio que estaba sufriendo. Claro, Y artrosis, etcétera, y todos se lo achacaban a que pues era, estaba mal hecha, ¿no? vamos a decirlo así, y que al final, bueno, de hecho, eso fue unas cosas que me llamó mucho la atención, que le decían que era algo que no se iba a solventar ese problema porque era degenerativo, y cuando empezó a consumir magnesio, todo cambió. Para que veas. Entonces, bueno, para que veas hasta dónde llega el poder del magnesio. Oye, ¿y qué medicamentos hay más que pueden influir en el Efectivamente, problema? no solamente el omeprazol es uno de los medicamentos que puede interferir en esa absorción de magnesio, sino también podemos encontrarnos los bifosfonatos que suelen tomar las mujeres que están con problemas de osteoporosis o que vienen muchas veces asociadas a la menopausia o premenopausia, ¿vale? Es importante que el consumo de este tipo de medicamentos junto con el magnesio nunca sea a la vez. Siempre suele ser de los bifosfonatos en ayunas y siempre separado de la toma del magnesio. Puede ser de unas cuantas horas, ¿vale? A lo mejor, si consumo por la mañana en ayunas, pues en el almuerzo iría el magnesio o en la cena, para que no interfiera con esa absorción. Pasa con ese medicamento, pasa también, por ejemplo, personas que toman diuréticos, como la furosemida aumenta ahí por otro lado la excreción de magnesio, entonces estas personas tienen un déficit de magnesio asociada a la pérdida de este mineral por la orina, ¿vale? Entonces, bueno, queremos hacer ver que los medicamentos, el estilo de vida, los medicamentos, pues influyen en la cantidad de magnesio que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, por eso hacemos hincapié o creo que es importante orientar a la suplementación del magnesio hoy en día, porque prácticamente por todos lados perdemos magnesio. Y ya que hemos entrado en que se pueden provocar deficiencias de magnesio, tanto a nivel fisiológico como generado por medicamentos, ¿Mm? ¿cómo podríamos saber que tenemos déficit en magnesio? ¿O es difícil? ¿Es complicado? Es muy complicado. Es muy complicado porque el magnesio es un mineral que se almacena normalmente a nivel interior de la célula. Entonces, cuando tú haces una analítica, principalmente lo que medimos es niveles séricos en sangre, ¿vale? Entonces, cuando aproximadamente un 1% del magnesio total se encuentra en sangre, o sea, que es muy difícil medirlo y tampoco nos da una idea de si los niveles son bajos. Tiene que estar aproximadamente un poquito por encima de lo normal para que dé a entrever que hay problemas, que ese magnesio dentro de la célula está saliendo a sangre, vaya. ¿No? Pero aún así es muy difícil vamos, de medir. Con una analítica rutinaria es muy difícil de decir, oye, tú tienes un déficit en magnesio y que tampoco se suele hacer. Tampoco Claro. se suele hacer. Entonces, claro, la gente no tiene forma de saber si está No por tiene forma de debajo saber. No tiene de los forma. niveles. Pero No. claro, sí que es verdad que tenemos pues esas pequeñas pesquisas que nos van diciendo que es complicado llegar a los niveles necesarios de magnesio. Sí. Y donde más lo vemos es, por ejemplo, por ejemplo, en mi caso, en el tuyo, en el punto de venta, cuando estamos en el mostrador y nos llega el paciente, que hace la gran mayoría de veces ya te llegan con un problema. Normalmente una persona que se encuentra bien no va a la farmacia, pero que llega a la farmacia achacando, mira, me noto cansado, tengo dolor muscular, hago deporte y el día siguiente no recupero igual, creo que como bien, pero no, pero creo que me alimento bien, como mis proteínas, mis carbohidratos, pero no, estoy muy cansado, duermo mal, estoy todo el día nervioso. Pues bueno, puede ser un pequeño indicativo de que ahí De que vaya están por ahí, ¿no? faltando, sí, o por lo menos que se puede intentar suplementar con magnesio a ver si mejora la causa Todos de estos sus malestar, síntomas, de ¿no? todos sus síntomas, exacto.
Entonces, sabiendo esto, ¿cómo vamos a orientar a ese paciente a la hora de elegir una sal de magnesio? O más bien, ¿cuál es el mejor en cada caso? Vale. A ver, saber cuál es el mejor en cada caso, en cierta manera también es complicado. ¿Por qué? Porque el magnesio cuando se absorbe se distribuye por todo el cuerpo por igual. Vale. Sí que es verdad que si va asociado a unas moléculas en las que en cierta zona hay receptores de esas moléculas, pues en esa zona se estará más rellenita de magnesio, digamos. Entonces, claro, tenemos... pero bueno, dicho esto, el magnesio se distribuye por todo el cuerpo. Entonces, tenemos algunas moléculas unidas al magnesio que van a ser o van a hacer el mismo efecto unas y otras. Vale. Lo que pasa es que sí que es verdad que a lo mejor hacen un poquito más de efecto en un sentido En el sentido que o en otro. un pequeñito más, Claro. de efecto en otro. Entonces, lo primero que tendríamos que saber es qué nos pasa o para qué lo queremos. Si lo queremos para dormir, si lo queremos para relajarnos, si lo queremos para mejorar la función cognitiva, si lo queremos porque tengo la tensión alta. Por ejemplo, el caso más práctico. Oye, vengo a la farmacia o soy una persona que está continuamente con calambres musculares, se encuentra cansado, hago deporte y quiero mejorar mi síntesis proteica. ¿Cuál me recomendarías para tomar ahí? ¿O cuál más o menos, o a cuál orientarías más o menos a esa persona que tiene ese... Ahí podríamos hablar de un citrato perfectamente Vale, o también un malato. y lo tomo de magnesio. Es lo que digo, que hay diferentes moléculas que van a ayudar en un sentido o en otro. Eso no quiere decir que ese citrato, ese malato, no llegue tampoco, o sea, también al cerebro, tenga su Sí, haga efecto, su ligero o que efecto. haga ese efecto cardiovascular en la sangre de bajar la tensión. Mm. Entonces, Todo. eso, lo primero es saber qué nos pasa. Lo segundo es elegir una molécula, no hace falta que sea la más específica y calentarse mucho la Sí, sí, cabeza sí, en sí. cuál va a ser, sino una que más o menos sí que se utilice para estas cosas. Vale. Por ejemplo, estábamos hablando antes del citrato y es verdad que suele ser de las que más, o su concentración a nivel muscular, cuando tú mides, de la que más hay, donde más almacena, por decirlo así. Vale, perfecto, me parece bien. Y, por ejemplo, sabiendo eso, a nivel muscular, tiramos a esos dos tipos de sal. Y, por ejemplo, si yo ando un poquito estresado, nervioso, algo de insomnio, ¿a cuál orientamos un poquito más ahí? Pues en este caso tiraríamos por el bisglicinato o glicinato de magnesio, Vale, porque tienen muy buena absorción, tenemos esas puertas que van a ayudar a que se absorba mucho y además van a tener un efecto depresor o relajante, relajante. ¿vale? Entonces, claro, si esto actúa en el sistema nervioso central, perfecto, nos va a ayudar a dormir, nos va a ayudar a bajar un poquito la ansiedad y depresión, pues bueno, va un poco relacionado con la ansiedad, Sí, pero lo mismo que antes. No quiere decir que el bisglicinato de magnesio solo actúe en el efectivamente. cerebro. Por ejemplo, también... Tendremos efectos musculares, tendremos efectos cardiovasculares, tendremos efectos de energía e incluso podríamos llegar a tener efectos laxantes. No siempre y menos con estos, porque se absorbe mucho. Pero un citrato, por ejemplo, sí que es verdad que puede tener un poquito más de efecto laxante que el glicinato. Y hablando de eso que tú comentaste antes, cuando van unidos a aminoácidos, muchas veces se aprovecha el efecto sinérgico que tiene. Entonces, a lo mejor, por ejemplo, el taurato de magnesio, que también unido a aminoácidos tiene ese pequeño paso a través de que puede llegar un poquito a barrera mesencefálica o al sistema nervioso central y ayudar a problemas de estrés y ansiedad. También el hecho de ir con taurina también ayuda a la precursor de neurotransmisores como por ejemplo el GABA, que también tiene un efecto relajante. Entonces, bueno, todo es un cúmulo que se ayudan entre sí para mejorar esos efectos que queremos a la hora de, por ejemplo, en este caso, insomnio, nerviosismo, estrés. Entonces, bueno, que no es específico para este, pero sabemos que unos pueden orientar a un efecto mejor en este caso y al otro. Vale, perfecto. Genial. Bueno, seguimos un poquito más hablando del magnesio. Hablamos de la necesidad de magnesio que necesitamos diaria, que son aproximadamente unos 400 miligramos de magnesio. Hemos hablado de que en los alimentos hay una cantidad X, que siempre se aprovecha con la suplementación para llegar a esa necesidad. Hemos hablado también de que el magnesio se acumula
prácticamente a nivel sérico no podemos medirlo, hemos dicho, y entonces dijimos que no es fácil medir que una persona tenga un déficit, sino que vamos a, prácticamente, por lo que yo entiendo aquí hablando entre nosotros, es que la persona mide lo que le dice su cuerpo. Es decir, Efectivamente. porque el problema que tenemos hoy en día es también el marketing del magnesio. O sea, ahora queremos utilizar magnesio para todo. Entonces, ¿hasta qué punto podemos decir magnesio sí, magnesio no? O, por ejemplo, ¿siempre es necesario tomar magnesio? A ver, en mi opinión, he visto todo lo que hemos desarrollado. No tendría que ser obligatorio, pero debería ser Pero debería algo ser a tener en cuenta a tener siempre. en cuenta siempre, ¿no? Lo que sí que es verdad es que hay una pasada de marketing. Yo creo que la industria está aprovechando toda esta tendencia para vender magnesio de todo tipo a todo tipo de Pues personas. claro, que hay 20.000 marcas. Si te pones a ver, hay 20.000 No, marcas una de locura. magnesio y todas son las Y cada mejores. marca tiene varios magnesios. Exacto. Y es un consumo, y de hecho yo en la farmacia lo he visto. El crecimiento del magnesio en los últimos 5 años ha sido una locura. Y sí que es verdad que por un lado es porque cada vez se sabe más, no, se difunde más lo que ya Ana María de la Justicia decía, más nuevos estudios. Entonces, si sumas esa difusión al interés de la industria y al hecho de las redes sociales que hacen que todo esto se distribuya mucho más rápido, pues tenemos un cóctel perfecto para que el consumo de magnesio se dispare. Pero claro, yo entiendo que se dispare, pero que por lo menos la gente tome buenas Tome buenas decisiones. decisiones. Que sepa, oye, vale, en mi caso es necesario, no es necesario. Es verdad que en mi caso, por ejemplo, voy a ponerme como por ejemplo, yo soy deportista, hago deporte prácticamente a diario y yo sí, en mi experiencia, sí he notado que, aunque yo siento que me alimento bien, necesito el magnesio. O sea, he notado un efecto cuando lo tomo y cuando no lo tomo. Habrá personas que, por ejemplo, no lo necesiten o porque eso suele pasar mucho, ¿no? Dice, oye, tú tomaste el magnesio, a ti te fue bien, pero yo me he tomado magnesio y a mí no me ha servido de nada. Y es como, oye, voy a tirar el dinero. Claro, y encima ahora no es que pase con tu amigo, es que pasa con un influencer que sigue 3 millones de personas. No, Es que pasa con otro influencer que te dice que este magnesio de esta marca es el mejor. Y a lo mejor la marca, pues simplemente no es la mejor. o sea, O el tipo de sal de sal no es la que no es la que mejor mejor te va a tu a tu necesidad. necesidad. O sea, te la venden como la panacea, pero en tu Claro. caso no es la Entonces necesidad. por eso me gusta hacer esa distinción de, primero, ¿qué es lo que necesito? Después, ¿qué sal me puede ayudar? Puedo tener una lista de 2 o de 3. Y después, ¿qué marca voy a utilizar? Que me acabé de pensar. Porque, por lo menos para mí, no es lo mismo una marca. No quiero hablar de marca de farmacia, porque al final también se puede asociar a que en la farmacia queremos vender más. Exactamente, sí, sí, sí. Quiero hablar de marca que tenga cierto filtro, que tenga cierta ciencia detrás y que se le ocurre. Vale. Que no sea la típica marca que hace magnesios y que también hace paquetes de avena. Ujú. Entonces, también creo que el criterio en ese sentido es muy importante para tú encontrar el magnesio que Sí, realmente vamos, que te entiendo necesitas. que, por ejemplo, si es un laboratorio que ya sabes que se encarga de suplementación y va enfocado a suplementación y no anda por las ramas haciendo una cosa, otra cosa, otra cosa, sino un laboratorio con un poquito Claro, de conciencia en sus productos y en lo que orienta. efectivamente. Vale, genial, sí, lo veo bien también. Vale, pues visto esto. Entonces, situamos, hemos hablado del magnesio, qué es, para qué sirve, tipos de sales. Yo haría un poquito también de hincapié y volvería a hacer hincapié en el tema del omeprazol, ¿vale? Porque Sí, es mucha población la que la ha es llevado mucha durante muchos población, años. muchísima De población. hecho, ahora, desde el año pasado, sí que es verdad que hay mucha gente con tratamientos crónicos que lo están retirando. Pero, hasta prácticamente el año pasado, el 90% de las pautas crónicas llevaban omeprazol. Omeprazol. Y no de un año atrás, sino de Sí, al fin y 5, al cabo 10, 20 años sí, atrás. estás acrecentando un problema por tomar un medicamento que te está generando un déficit Claro. importante. Y yo creo que con esto ya está, ¿no? Pues vamos a hacer Tenemos un la primera sesión. casi finalizada.
Vamos a hacer un pequeño resumen para volver a situar las sales de magnesio, biodisponibilidad, toma de Vale. medicamentos y hacemos así para que la gente se centre y diga, bueno, la próxima vez que yo vaya a la farmacia, sé que el magnesio es esto, hace esto, pues me tengo más o menos que tomar en función de tal y saber que si tomo medicamentos tengo que elegir una sal u otra porque va a influenciar en su absorción. Entonces, retomamos magnesio, participa en más de 300 reacciones metabólicas del organismo, así que es algo importante. Paso número 2, la biodisponibilidad, que hablábamos de la cantidad de magnesio que yo ingiero, por la que mi cuerpo puede absorber y después utilizar para realizar esas funciones. Sales de magnesio que vamos a tener. ¿Qué tenemos? Inorgánicas, ¿vale? Hablábamos de los hidróxidos, los cloruros, se absorben muy mal. Pero también es una ventaja a veces. Pero también es una ventaja a veces, como hablábamos en efecto, por ejemplo, si yo sufro estreñimiento, oye, puede ser una alternativa porque por ese efecto laxante también que producen, ¿vale? Efectivamente. Cloruro, más o menos, mejor, también tiene un efecto laxante, pero mejoran un poquito, tienen bastante magnesio. A lo mejor una persona porque eso es otra que no comentamos antes, no todos los cuerpos son iguales. No. Y a lo mejor una persona se toma un cloruro de magnesio y le va genial, y yo me tomo un cloruro de magnesio y me va fatal. Y el precio cambia, ¿eh? No es lo mismo, exacto. Y no es lo mismo, por ejemplo, el precio que tiene un cloruro de magnesio frente a un citrato, un glicinato de magnesio, que es verdad que suelen ser un poquito más, su costo un poquito más elevado. Entonces, lo que quiero decir con esto es que no todos somos iguales y a la hora de tomar magnesio habrá que ver también cómo nuestro cuerpo responde. Entonces, cada uno es como es y bueno, pues para eso está también los tipos de sales. O sea, no quiere decir que el citrato ya es el mejor y por eso tengo que tomar solamente citrato. Oye, no, que si el cloruro me va bien y yo aparte, ojo, importante, está su implementación, pero no hay nada mejor que intentar alimentarse y obtenerlo de la dieta. Entonces, bueno. Entonces, recomendarías ir probando, ¿no? Ir probando, exacto. No me casaría solamente con uno. De hecho, hay temporadas en las que combino sales de magnesio, combino, por ejemplo, si es verdad que no suelo, en mi caso, tomar un cloruro porque yo de vientre voy muy bien y a lo mejor me estimula demasiado, ¿vale? Pero sí es cierto Pero que... no te estimules, no te estimules. No es cuestión, no es cuestión. Pero sí es cierto que yo me regiría por escucha tu cuerpo, y si una sal, por ejemplo un cloruro, te está sentando bien y no estás teniendo problemas y tu cuerpo te está diciendo que está bien, no notas cansancio, duermes bien y tal, oye, pues perfecto, sigues con él. Claro. Que al otro mes notas otro efecto y no te encuentras tan bien, pues bueno, pues sabes que tienes otras sales para probar y cambias a otra sal y bueno, y vas jugando con eso. Entonces, bueno. Bueno, nos hemos ido... No hemos ido, perdón. Por las ramas. Estábamos con las sales inorgánicas. Estamos con las sales inorgánicas, las sales orgánicas. Que ahí tendríamos el citrato. Ahí tendríamos el citrato y el malato también. Y después tendríamos las queladas, que son las que van unidas a aminoácidos, que son las más top, por decirlo de alguna forma, porque vamos a dejar un poquito a un lado el problema si tomamos omeprazol, porque no interfiere tanto en esa absorción. Entonces, si somos pacientes que por X causa tenemos un omeprazol de forma crónica, es una sal de magnesio a tener en cuenta. Claro. Si tomamos este medicamento, lamentablemente tiene que ser así, porque si no, de la otra forma no vamos a absorber nada, entonces ahí sí que vamos a perder el dinero. Claro. Sí, lo vamos a tirar. Lo vamos a tirar. Entonces, bueno, sabiendo este tipo de sales, genial. ¿Qué más? Pues bueno, yo creo que ya hemos hablado de todo. Hemos hablado un poquito de todo. Yo creo que ha quedado bastante claro y yo creo que... Espero que les haya ayudado. Nos podemos despedir ya. Y nos vamos a ver en el próximo episodio. Chao. Hasta luego.